Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video vamos a calificar las herramientas de FL Studio. Este video ya es la tercera parte, ya hice la calificación de los sintetizadores y de los efectos de FL Studio. Si los quieres ver, te los voy a dejar en la parte de aquí arriba a la derecha y también en la descripción y en el comentario fijado. Pero vamos a ver ahora lo que nos hacía falta y eso eran las herramientas, ¿ok? Así que la técnica es muy fácil, la mecánica es simplemente voy a ir pasando uno por uno con todos los efectos y los voy a ir asignando a cada una de las categorías. En lo mejor voy a poner los plugins que definitivamente valen la pena que aprendas a utilizar de FL Studio, aquellos que son los mejores. Luego muy bueno, aquellos que están un escalón por debajo, que ok, también son bastante buenos, pero no son como que lo más indispensable. Bueno, aquellos que ok, hacen su función sin más. Regular, aquellos que tal vez hacen cierta función, pero son muy puntuales, como que no siempre te va a servir, solo muy de vez en cuando. Y en caca, los que prácticamente nunca vas a utilizar, o a lo mejor simplemente es malo, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Vamos a tomar el primero de la lista y es el que tenemos aquí, es el Fruity Big Clock, que básicamente es un reloj grandote y que te está mostrando ya sea en tiempo o en pasos, y lo voy a poner en caca, porque la verdad es que esto jamás lo he utilizado, siempre, o sea, sé cómo se usa y todo, pero a final de cuentas termino utilizando el reloj que te aparece en la parte de arriba, así que realmente tendría que ser algo muy específico para que esto te sirva. Luego lo que tenemos por acá, esta siguiente herramienta, esto sí es algo bastante interesante. Estamos pasando directamente desde caca a lo más god. Y es que esto que tenemos aquí es dashboard, ¿ok? El dashboard lo voy a dejar por acá, ¿ok? Esto te permite crear tus propias superficies de control. Lo voy a poner un poquito más acá, porque también, aunque es muy bueno y te da mucha flexibilidad, la verdad es que tampoco es como que algo que tengas que utilizar todo el tiempo, pero por ejemplo si vas a generarte una sesión en vivo, ahí te puede ayudar para que con una sola perilla controles varias cosas. Está bien, ok, yo creo que te puede funcionar. De hecho, estaría bueno casi con regular, porque aunque la función que hace es buena, realmente es algo como que muy puntual, muy específico que no vas a usar todo el tiempo. Muy bien, vamos a pasar con lo que sigue. Este es muy similar al Big Clock, solo que esto es con el nivel de decibeles, ¿ok? Es el Big Meter. Este lo voy a poner incluso por encima del reloj porque, ok, a veces puedes querer tener la barra en grande, pero tampoco es como que sea algo muy útil. Y además para eso existe otro plugin que vamos a ver en un momento más. Luego tenemos Edison. Edison, este sí, vamos a dejarlo en muy bueno. Es el editor de audio integrado de FL Studio y le faltan todavía, yo siento, algunas poquillas opciones. Hay algunos otros editores de audio que son mucho mejores, pero bueno, se dedican a eso. Y además teniendo en cuenta que viene con FL Studio en todas sus ediciones, pues creo que está bastante bien. Puedes recortar, poner en reversa, normalizar, incluso generar algunos efectos, ecualizar. Está muy bueno, la verdad. Luego tenemos FL Studio Mobile. Esto en sí, aunque se cataloga como una herramienta, en realidad es prácticamente otro DAW. Tengo hasta el curso completo, si lo quieres ver te lo dejo por aquí arriba a la derecha, de cómo utilizar FL Studio Mobile en tu teléfono, en tu tablet. Muy bien, y pues bueno, es prácticamente otro DAW. Y como DAW, creo que de los móviles es de los mejores. Así que lo vamos a dejar por aquí en muy bueno. Luego tenemos el Fruity Balance. El Fruity Balance, al principio, cuando empecé, yo lo hubiera catalogado como caca, porque decía yo, ¿y para qué quiero simplemente un control de volumen o de panorama si ya lo tengo en cada uno de los canales del mezclador? Pero es más útil de lo que parece, te sirve precisamente para automatizar en puntos intermedios de la cadena y también para algunas cosas, por ejemplo combinado con Patcher o combinado con algunas otras cadenas de efectos, puede hacer cosas bastante útiles. De hecho, yo siempre recomiendo que si vas a automatizar el volumen, lo hagas con un Fruity Balance, no con los faders que tiene el mezclador, ni tampoco con los de Channel Rack. ¿Okay? Porque este es el que tú puedes poner en qué parte de tu cadena de efectos vas a hacer la automatización. Luego tenemos el siguiente, ni siquiera aparece completo. Este es, si no me equivoco, el Phase Inverter. ¿Ok? Simplemente es para invertir la fase del sonido que está entrando. Lo único diferente que tiene respecto al botón que está en el mezclador es que puedes elegir también invertir el canal izquierdo o el derecho por separado. Pero básicamente es caca. Es muy pocas las opciones en las cuales lo vas a estar utilizando.
Luego, de hecho creo que me equivoqué, porque este es el que es la inversión de fase. En este caso me parece que este debe de ser entonces el DC Offset. El DC Offset es para poder centrar tu señal. Esto puede tener de repente una que otra utilidad, pero la verdad es que tampoco es indispensable. Luego tenemos este por aquí, es el Envelope Controller. Este me parece que es muy bueno, te permite diferentes fuentes de modulación para plugins que normalmente no lo tienen, lo cual si sabes de diseño de sonido y sabes de modulación, te puede llegar a sacar de muchos apuros. Luego tenemos el Formula Controller, esto lo voy a poner en regular, porque sí, puedes crear tus propias fuentes de modulación, pero es muy complejo, es muy difícil de utilizar y a veces es preferible, no sé, crear mejor un clip de automatización o usar el Peak Controller. Luego tenemos por aquí es el Fruity Mute. El Fruity Mute es para que tú puedas silenciar la señal. Puedes utilizar mejor para eso el mezclador, pero bueno, lo puedes silenciar a la mitad de la cadena y puedes elegir silenciar ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. No se me hace demasiado útil, es mejor yo creo que el reloj, pero nada más. Luego tenemos el Fruity Scratcher, esto es regular tirándole a caca, porque la verdad es que tampoco es que sea demasiado útil. El escenario en el cual te puede llegar a ser útil es muy poco. Tienes que tener un controlador en vivo, tienes que ser muy bueno, tienes que practicar mucho, es muy difícil de utilizar y la verdad es que si ya puedes practicarlo y aprendes a usarlo, puedes hacer unos buenos scratch. Pero aparte de eso, no le encuentro mucha utilidad. Luego tenemos el Scent, el Fruity Scent. Este lo voy a dejar por aquí en regular, porque es de repente necesario para hacer uno que otro efecto. Y esto es que puedes hacer un envío, pero no al final de la cadena, como sucede en el mezclador, sino que puedes hacer el envío a la mitad de la cadena. Así que en algunas que otras situaciones puede llegar a tener utilidad. Así que lo vamos a dejar en regular. Luego tenemos aquí el controlador XYZ. Lo voy a dejar en bueno, hace su función. Te da 3 perillas que tú puedes asignar a lo que tú quieras. Luego tenemos Fruity HTML Notebook. La neta, yo lo pondría en caca. No le encuentro tampoco demasiada utilidad. Puedes llegar a abrir cosas, páginas de internet dentro de FL Studio. ¿Ok? Eso tiene cierta utilidad, pero la verdad es que encuentro incluso más útil el siguiente, que es el Fruity Notebook, que está casi tirándole con caca. Es decir, una superficie en la cual tú puedes poner texto y te puede servir, por ejemplo, para ponerlo enfrente y tú escribas cosas como notas de algunas cosas que quieres hacer con tu mezcla, o si vas a cantar ahí puedes poner la letra y así la vas leyendo. Tiene cierta utilidad, ¿ok? Pero nada más. Luego tenemos este que está por aquí. Este es Layer. Layer es bueno, es para poder reproducir varios sonidos al mismo tiempo. Ok, lo voy a dejar, es incluso yo creo que más útil que el dashboard. Ok, lo vamos a dejar por aquí. Y hay algunas cuantas funciones adicionales que puedes hacer si conoces cómo funciona. Como por ejemplo que con un solo teclado puedas disparar varios sonidos diferentes al mismo tiempo. Está bastante útil. Luego tenemos el Fruity LCD. Ese está obsoleto, básicamente es caca. Es para reproducir el MIDI, instrumentos MIDI directamente de tu tarjeta de audio. Pero están muy feos los sonidos. En todo caso, creo que prefiero utilizar Flex, que tiene ahí diferentes librerías MIDI y puedes hacer muchas más cosas con ella y además sin hacer roteos extraños. Luego tenemos el Fruity Grapper. El Fruity Grapper lo vamos a dejar en bueno. Simplemente es la utilidad que usa FL Studio para cargar plugins externos. Podría tener algunas funciones adicionales para diferentes roteos o así. Es un poquito a veces complicado de usar. Pero pues bueno, si no fuera por no podrías cargar plugins externos. Simplemente por eso es muy útil. Lo vamos a dejar en bueno. Luego tenemos New Time. New Time lo voy a dejar en bueno. Puedes cuantizar audio. Normalmente el piano roll o el playlist te sirve para cuantizar MIDI o clips. Pero este es para cuantizar audio. Eso es muy útil por sí solo, pero la forma en la cual está implementada no se me hace del todo práctico. De hecho es un poquito, pues como que algunos pasos extras, pero bueno, al menos existe la opción de poder cuantizar audio. Luego tenemos lo siguiente, este es Newton. Newton se me hace que es bueno, es muy bueno. Vamos a ponerlo incluso por aquí arribita. ¿Ok? Te sirve para afinar voces. Tú ahí puedes tomar la voz, puedes controlar el vibrato, el volumen, puedes hacer cortes. Es bastante útil. Si le dedicas suficiente tiempo, puedes dejar las voces de lo más profesional posible. ¿Ok? Así que lo voy a dejar en muy bueno. Si no lo pongo en lo mejor es porque a veces el algoritmo detecta notas que no son tonales, pero te los pone como que bien raros y le cambia el sonido. Ok, a veces aunque no lo esté moviendo, aunque tú no hayas movido nada, simplemente por haberlo cargado al hacer los cortes, a veces cambia las voces. Eso no me gusta. Luego tenemos Panomatic.
Vamos a dejarlo en regular. Simplemente es un plugin para controlar de forma automática el LFO o el volumen, lo cual te puede servir para hacer algunos efectitos interesantes. Pero algo que todavía me gustaría que tuviera es que se pudiera sincronizar al tempo. Eso es algo que definitivamente le hace falta. Si le ponen esa función, ya subiría tal vez a bueno. Pero si no, lo vamos a dejar ahí. Luego tenemos este definitivamente es lo mejor, es Patcher. Patcher es, yo creo que el plugin o la herramienta más potente que tiene FL Studio, e incluso más que otros DAW. Te puede ayudar a hacer cosas extremadamente complejas y útiles, prácticamente tus propios plugins, tus propias cadenas, y guardarlos y reutilizarlos fácilmente en otros proyectos. Luego tenemos Peak Controller. Peak Controller para mí también es una de las mejores cosas que tiene FL Studio. El simple hecho de tener un seguidor de envolvente y que lo puedas convertir en una fuente de control, eso ya de por sí vale la pena. Aparte, tiene un LFO, es la única herramienta que tiene un LFO aleatorio. Así que por esas dos funciones definitivamente es de lo mejor. Luego tenemos los clips de automatización. Los clips de automatización de FL Studio me gustan bastante. Puedes utilizar articuladores con las nuevas ventanas avanzadas. Puedes controlar todavía diferentes puntos al mismo tiempo. Puedes usar, por ejemplo, que analice un archivo de audio. La verdad es que los clips de automatización son muy buenos. A lo mejor no son tan intuitivos como a veces otros DAW, que automáticamente de forma predeterminada te los agrupa. Pero si tú usas un channel track, automáticamente lo hace y te quitas de ese problema. Así que lo considero muy bueno. Luego tenemos Wave Candy. Wave Candy lo vamos a poner también aquí en muy bueno. Es una herramienta de análisis. Puedes analizar frecuencias, campo estéreo, forma de onda. Se me hace muy, muy útil. Yo lo utilizo en todas mis producciones, por eso lo voy a poner por aquí. Luego tenemos Dashboard. Dashboard es caca. Era muy limitado y era la versión anterior del Control Surface, ¿ok? Que es el que puse por aquí. Creo que era... No es cierto, fíjate, este me equivoqué. No era el Control Surface. Este era el MIDI Out, ¿ok? Pero bueno, por ahí estaba el Control Surface, que nos sirve para crear nuestras propias superficies. Esta era la versión anterior. Esto que está aquí, de hecho, es el MIDI Out, ¿ok? Esto lo voy a dejar simplemente en regular, porque es necesario, ¿ok? Si quieres aprender, si quieres controlar algunas cosas internas dentro de FL Studio, y también si quieres controlar sintetizadores, necesitas el MIDI Out. Así que solo por eso lo voy a dejar ahí en bueno. Luego tenemos a Fruity Dance. Esto definitivamente es caca. No se crean, es de lo mejor. No es cierto. Básicamente es un meme. No te sirve de nada. Así que solo por eso lo podría poner en caca, porque no sirve de nada. Pero es un meme que identifica a FL Studio. Es la mascota de FL Studio. Y todo el mundo lo ha visto alguna vez, lo ha puesto en algún video. Solo por eso, God. Ok, vamos por lo siguiente. C-Game Editor. Esto es algo... lo voy a poner en de lo mejor también. Te puede dejar... No es cierto, este no es el C-Game. Esto es el Razer. Esto es simplemente para que si tú tienes un Razer, desde aquí controlar los colores. Así que básicamente es caca, porque si no tienes un producto de Razer, no te sirve absolutamente de nada. Muy bien, luego tenemos este. Este es el Spectroman, que es como la versión caca de Wave Candy. Así que esto es caca también. Como pueden darse cuenta, hay varias herramientas que son caquita. Luego tenemos el Stereo Enhancer. El Stereo Enhancer es bueno, junto con el Stereo Shaper. ¿Ok? Te permite controlar de forma independiente el canal izquierdo y el derecho. También el MIDI side. De hecho, el Stereo Shaper lo voy a poner más arriba, porque esto sí es bastante útil. Y más si lo controlas, lo combinas con otras herramientas. Ok, este es el Video Player. Lo voy a dejar en regular. Simplemente te sirve para poder reproducir video y que con eso tú puedas crear audio. Ok, y lo vayas sincronizando. Pero nada más, no te permite ninguna otra cosa. Y para eso es el C-Game Editor. Este sí lo voy a dejar en lo mejor, porque te permite crear tus propios videos, y si le inviertes suficiente tiempo puedes hacer cosas extremadamente profesionales que se ven muy muy bien, y que además, como está integrado dentro de FL Studio, puedes automatizar todo. Combinado con el Peak Controller, los clips de automatización, puedes hacer cosas extremadamente locas con el C-Game Editor, videos muy profesionales. O sea que un programa que se supone que es solamente para producción de audio, dentro de sí mismo te permita crear audio como lo haría por ejemplo Adobe After Effects, pues bueno, habla muy bien, ¿no? de esas herramientas adicionales. Luego tenemos el Voltage Controller. Esto, al igual que el MIDI Out, es simplemente una herramienta necesaria para poder utilizar hardware.
Pero si no tienes hardware externo no te sirve de nada y además de hecho te puede dañar si cargas cosas y le mueves, puedes llegar a dañar tu equipo. ¿Okay? Así que hay que tener cuidado con eso. Luego tenemos el XY. Este simplemente quedaría por debajo del XYZ por el hecho de que tiene menos controles y menos funciones. Lo voy a dejar en regular. Y luego esto que tengo por aquí, que la neta no sé qué es. Pero algunos de estos tendría que ser el Surface Control, ¿ok? Porque yo pensé que era este que estaba aquí y resultó que era el MIDI Out. Entonces lo vamos a dejar otra vez por aquí en bueno. Y con eso ya tenemos todas las herramientas de FL Studio. Definitivamente el top de lo que está aquí arriba. Aprende a sacarle el máximo provecho a los clips de automatización, a Patcher, al Pick Controller, al C-Game Editor, a Wave Candy, a Newton y sobre todo al Envelope Controller, para que todas esas herramientas para que puedas hacer producciones mejores y que tengas todavía mucho más arsenal para la producción musical. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un like, suscribirse. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. En un momento escucharás una de mis canciones y nos vemos en la próxima.